Bienvenidos a Hatla Psicólogos. Hoy queremos hablar de algo que muchas personas viven en silencio, la ansiedad. Pero no cualquier ansiedad, sino aquella que deja de protegernos y empieza a limitarnos. Hoy hablaremos de ansiedad desadaptativa. La ansiedad en sí misma no es el problema. Es una respuesta natural del cuerpo que nos ayuda a anticipar peligros, a prepararnos, a reaccionar. El conflicto aparece cuando esta respuesta se mantiene incluso cuando el peligro no es real, no es inmediato o ya pasó. La ansiedad desadaptativa se manifiesta cuando el cuerpo vive en estado de alerta constante, cuando el corazón se acelera sin razón aparente, cuando la mente no descansa, cuando el miedo aparece aunque todo esté bien. Muchas personas se preguntan, ¿por qué me siento así si no hay una amenaza real? Y la respuesta no siempre está en el presente, sino en las experiencias pasadas, en conflictos no resueltos, en emociones que no encontraron palabras. La ansiedad desadaptativa puede entenderse como una señal de algo interno que está pidiendo ser escuchado. ¿Ustedes qué opinan? Creo que es importante esto que mencionas de que hay un nivel de ansiedad que es normal, ¿no? A partir de esta película de Intensamente, como que eso fue quedando un poco más claro en la mayoría de la gente, de que es hasta cierto punto normal sentir cierto nivel de ansiedad. Y esta película lo ejemplifica de una manera muy gráfica porque hay un momento en el que, bueno, la ansiedad es necesaria, pero cuando esta se desborda, y me gusta mucho, ya pues voy a dar un spoiler de la película porque aparte ya es viejita la de Intensamente 2. Al final, cuando se descontrola la ansiedad, las emociones son las que vuelven precisamente como a abrazarla y arroparla de un modo muy bonito ahí en la película, y eso hace que la protagonista pueda como bajar toda esta ansiedad que se desborda. Entonces, esta ansiedad desadaptativa de la que mucho se habla en redes, y creo que hoy en día hay más información, pues nos quiere decir algo que a mí sería con lo que me gustaría empezar. O sea, hay algo que nos quiere decir, hay algo ahí no resuelto, hay algo que quiere hablar y que de pronto es muy difícil apalabrar, por eso aparece en forma de síntoma. No sé cómo vean ustedes esta parte. Yo diría que completamente, ¿no? Esta sintomatología que va siendo como estos miedos irracionales, yo siempre he dicho, ¿no? La ansiedad la vemos como un exceso de futuro, porque es primordialmente lo que viene acercándose, ¿no? En estas ansiedades desadaptativas, que es generar como este miedo, estas fobias a lo que puede pasar, ¿no? Estas fantasías que, como bien decían, hay que ver de dónde provienen tantas fantasías, ¿no? Un miedo a la muerte, alguna fobia a algún animal, pero sobre todo ir identificando cómo puedes irla sintiendo, porque bueno, si bien nos vamos como a ese checklist del DSM-5, ¿no? De que, pues bueno, si se te aprieta el pecho es ansiedad, si se te aprieta este es otro, ¿no? Si tienes sudoración tal, si tienes tal, tal. Entonces, no, nunca he sido como muy fan del DSM-5, pero nos da como esa guía para ir entendiendo qué es lo que vas sintiendo, ¿no? ¿Cuáles son esas sintomatologías? Porque también tienes que ir entendiendo que si generas esta parte de estas ansiedades desadaptativas, es el momento en el que, como bien decía Ale, ¿no? A lo mejor no las emociones, pero sí tus vínculos alrededor puedan llegar a arroparte, puedan llegar a darte como esa tranquilidad y esa paz. Y si todavía no encuentras esos vínculos, sería importante que comiences a buscarlos y comiences a preguntarte qué es lo que realmente está pasando para que yo sienta esa ansiedad, ¿no? ¿Qué es lo que me enseña? ¿Qué es lo que quiere que aprenda? Pero pues no sé, chicas, ¿ustedes cómo la viven? Yo lo pensaba como, bueno, en primera creo que ya ustedes abarcaron todo lo que pudieran hablar de la ansiedad, ¿no? Creo que marcaron cosas muy importantes, y una de ellas que me parece muy especial, y a lo cual me gustaría agregar, sería que efectivamente la ansiedad tiene que ver con un síntoma y que además necesita ser apalabrado. O sea, creo que eso es básico, porque sí, ya sea este miedo al futuro, que es con lo que
realmente pues se ha encontrado como mucho sentido en cuestión de la ansiedad, ¿no? Algo que viene, esto que viene siendo como el principio de incertidumbre y en fin, ¿no? Pero creo que ya cuando rebasa, entonces sí, creo que efectivamente pudieras encontrarlo en el análisis de tus vínculos, pero esencialmente creo que tienes que apalabrarlo, tienes que hablarlo y no desde, bueno, igual y sí, ¿no? Desde donde se pueda, ¿no? Con amigos, con familiares cercanos, pero sobre todo contigo mismo, ¿no? O sea, poder como apalabrar ese miedo, esa tristeza, eso que está desbordando, porque el cuerpo es sabio. Entonces el cuerpo dice, ¿sabes qué? Si no le paras, yo voy a hablar, ¿no? Yo voy a hablar, yo voy a decir, aunque tú no digas nada, yo sí lo voy a hacer. Y entonces es muy importante justamente estar en un contexto terapéutico donde puedas, pues sí, ¿no? Ir dándote cuenta de cuáles emociones, de qué es lo que se está poniendo en juego para ti, que te causa pues esta sintomatología en tu cuerpo, ¿no? Hace un ratito alguien comentaba, ¿no? De esta taquicardia, y me recordaba mucho a un paciente que sufría de taquicardia, miedo sin causa alguna, y siempre solía decir, ¿no? Sé que no tiene sentido, pero no lo puedo controlar. Y es verdad. O sea, no lo puede controlar porque esta ansiedad no es racional, es emocional. Y también alguien comentaba, ¿no? Muchas veces esta ansiedad, ¿no? Viene de una historia donde el entorno fue impredecible, donde quizá no hubo alguien que calmara, que sostuviera, y que la persona, pues, este miedo, estas angustias, pues no eran tanto físicas, ¿no? Sino todo lo que estaba viviendo, como bien lo decías, en su cuerpo, Lau. Porque finalmente el cuerpo aprendió a vivir en alerta. Y alguien decía, no, a peligro ya no estuviera. Sí, ya no está el peligro, pero el cuerpo no lo sabe. El cuerpo lo sigue experimentando. Y esta ansiedad, pues, sabemos, aparece de la nada. Se intensifica y, como lo decía mi paciente, no la puede controlar. Y por mucho que la persona quiera evitarla, está al pendiente de su cuerpo, buscar las cosas que sean más certeras en su vida para que no le cause la ansiedad, finalmente el vivir así solo la va a mantener activa, ¿no? Tratan por una parte de controlarla, de estar relax y demás, pero también a la vez, pues su mente los lleva a esta alerta por no querer sentirla, pues finalmente la empiezan a jalar, ¿no? Y yo creo que otro punto importante de esta ansiedad suele ir mucho con estas exigencias internas muy altas. Las personas no se permiten fallar, quieren ser perfectas. Muchos no se permiten descansar, tengo que trabajar, inventar, y en ese va y ven, ¿no? O muchas veces las mismas personas no se dan la oportunidad de no saber algo. Todo lo quieren saber. Entonces la ansiedad, pues aquí surge en la persona, sobre todo cuando se siente insuficiente frente a la vida. Y yo creo que como psicólogos, algo muy importante en sesiones, no buscamos eliminar la ansiedad, sino disolverla, devolverla a su función.
alguien lo comentó, poner palabras donde solo hay síntomas, ¿no? Enseñarlos a diferenciar el pasado del presente. Y creo que también algo muy importante que vemos en sesión es que aprendan a tolerar la incertidumbre sin que el cuerpo se colapse. Porque la ansiedad no es debilidad, es un sistema de alarma que nunca se aprendió a apagar. Y lo vimos con nuestro cuerpo, ¿no? No sé cómo lo ven. Wow, yo diría que, wow, la ansiedad es como, si bien lo podemos decir ahorita que lo decía Sara, esta parte de ese sistema o esa parte del cuerpo que no ha sido escuchada, ¿no? Esa parte de la propia historia de que quiere salir, que de alguna manera se está manifestando. Y creo que esa es la parte más importante, ¿no? Escuchar tu cuerpo. Porque muchas veces hacemos de todo o creemos que la ansiedad, como les decía, no es un exceso de futuro y entonces todo está afuera. Pero también hay algo adentro, el cuerpo está hablando. Y recordemos algo bien importante, el cuerpo siempre va a hablar, ¿no? Siempre hay un lenguaje corporal, siempre hay un lenguaje del cuerpo. Y entonces si tú no estás acostumbrado a escucharlo o no estás acostumbrado a escucharte, pues sí necesitarías ir con alguien que te ayude a escuchar tu cuerpo, ¿no? Y ve con un profesional, ve con un psicoanalista, ¿no? Porque ahí estaremos ayudándote a escuchar tu propio cuerpo, a escucharte y sobre todo a entender qué es lo que puede estar o no pasando acorde a tu propia situación y sobre todo a tu propia historia de vida. Porque sí, podemos ir como a estas terapias que te dicen 1 más 1 y respira 3 y entonces ya, y te ponen ahí como el parchecito y entonces pues ya quedaste, ¿no? Pero se va a manifestar de alguna otra manera, ¿no? Y después viene otra manera, porque nunca van como a la profundidad de saber qué es lo que la está provocando o dónde está la escucha de esa propia ansiedad. Y entonces esa es la situación, escúchate, escucha tu cuerpo, porque si bien lo que hoy hemos hablado, pues es esta parte, ¿no? La ansiedad, más allá de ser algo que nos puede perjudicar, pues puede ayudarnos a conocernos un poco más. Pero no sé, yo con eso cierro, chicas. ¿Ustedes qué dicen? Sí, a mí me gustaría complementar esto que mencionas con el hecho de entender que sí, si bien es cierto que tiene síntomas físicos, hay un lenguaje inconsciente detrás de la ansiedad. Todas estas cuestiones, como bien lo mencionas, David, respirar y demás, que en redes hay mucho de ello, funcionan, pero funcionan de momento. Y seguramente que les ha pasado que los pacientes te platican que vienen de otras corrientes terapéuticas que son válidas y demás, pero pues que solamente el síntoma va brincando. Pues va pasando, ¿no? De taquicardia, ahora la respiración, ahora el tabaco, ahora un montón de cosas. Entonces, en realidad, el problema de raíz, pues sí, efectivamente hay que entender desde una manera inconsciente qué es lo que nos está queriendo decir la ansiedad. Y bueno, yo con esa parte cierro. Híjole, un tema bien interesante, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo se nos acaba. A mí me encantaría decirles que si viven con ansiedad constante, no es que sean débiles ni exagerados. Más bien el cuerpo aprendió a sobrevivir antes de aprender a descansar. Pero también eso puede transformarse, ¿no? Y haciendo una pregunta, ¿no? Que se las dejaría así como de tarea para que ustedes que nos ven empiecen a cuestionarse, ¿no? Muchas veces podemos decir, ¿cómo hago para que se me quite la ansiedad? Sería una pregunta que quizá te la hagas en este momento, pero yo te diría, replantéate la pregunta y mejor vela de esta forma. ¿Qué tuvo que aprender mi cuerpo para vivir siempre en alerta? Con eso cerraríamos y bueno, suscríbanse a nuestras redes y los esperamos en nuestro próximo video.